Hola a todos, soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Estamos en medio de esta serie de Primera de Timoteo. Hoy estamos en el capítulo 3, versículos 2 al 7. Hemos estado hablando bajo el tema de asuntos de la iglesia, porque creemos firmemente que una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo es la esperanza de este mundo. Por lo tanto, creemos que la iglesia es importante. Y a través de esta carta hay muchas instrucciones sobre la iglesia y de cómo debe de funcionar. Por lo tanto, imagínese si alguien viniera a aplicar por un trabajo a esta iglesia o al ministerio, en su ministerio, y viniera con esta referencia. Voy a leer esta carta, que es la carta de donde esta persona está buscando trabajo. Y dice así: estoy buscando trabajo, una oportunidad para el ministerio. Y me preguntaba si en la iglesia tienen un puesto disponible. Soy un hombre soltero de unos 50 años, bajo de estatura, delgado, calvo, con barba. Mi salud no es la mejor. Tengo dificultades con mi visión, pero a pesar de mis limitaciones físicas veo que el Señor me usa de muchas maneras. Nunca he podido permanecer en el ministerio de tiempo completo por mucho tiempo debido a los repetidos problemas con mi apoyo financiero, pero siempre he seguido sirviendo al Señor, incluso cuando tuve que tomar un trabajo secular. Solía tener un temperamento violento, pero el Señor me ha ayudado a cambiar ese temperamento. Como muestra mi currículum, he estado involucrado en la fundación de varias iglesias, aunque nunca he quedado en un solo lugar por más de 3 años. Admito que soy un orador, no soy un orador público ni persuasivo, ni elocuente. De hecho, me han criticado por este asunto, pero mantengo que el Señor me usa en esta capacidad. Y me gustaría tener la oportunidad de hablar regularmente en su iglesia. Algunos se han quejado de que hablo porque a veces dejo llevar y me olvido del reloj. También debo advertirles que mi enseñanza ha suscitado muchas veces polémica, hasta el punto de provocar tumultos en algunos pueblos. No quiero ocultar el hecho de que he sido enviado a prisión varias veces por mi parte en causar tales disturbios. Mi vida ha sido amenazada en numerosas ocasiones y he sido agredido físicamente varias veces. Varias iglesias evangélicas están divididas en su opinión sobre mí. Incluso algunas de las iglesias a las que ayudé se han vuelto en contra mía. He escrito sobre varios temas teológicos y relacionados con la iglesia, aunque un conocido líder cristiano se quejó de que es difícil entender en algunos lugares o algunas cosas que yo enseño. No soy particularmente fuera de los detalles administrativos, no soy bueno en los detalles administrativos, soy algo olvidadizo, pero soy un hombre esforzado y celoso y dedicado que creo que podría ser útil en el ministerio de su iglesia, especialmente en discipular a cualquier joven que quiera seguir al Señor. Por favor, déjenme oír de ustedes si están interesados en mi trabajo, en mi servicio. ¿Alguien de nosotros ocuparía a alguien con estas características o con este antecedentes o con esta historia? Por cierto, se me olvidaba decirles, me llaman Pablo de Tarso. Por lo tanto, a veces nosotros podemos estar dispuestos a calificar a una persona por la forma que es o por cómo se ve realmente. Pero en esta tarde lo que vamos a estar hablando es de cómo dijimos, por ejemplo, la semana pasada, que Cristo es la cabeza de la iglesia y de hecho y ha ordenado que su jefatura se ejerza a través de ancianos espiritualmente maduros que a través del ejemplo y el servicio pastoreen el rebaño de Jesucristo. Fue lo que hablamos la semana pasada.
Y Pablo da a Timoteo algunas instrucciones sobre cómo debe de cumplirse este asunto. Estas cualidades que se mencionan son para él ah, o para el cargo que está buscando de ancianos, pero deben ser aspiradas por todos los cristianos. Las características que vamos a ver ahora deben de ser aspiración de todo creyente, no solamente para aquellos que aspiran, como dice el versículo 1 del capítulo 3, que aspiran ser ancianos o pastores o supervisores de la iglesia que le pertenece a Cristo, que obviamente es Cristo que está a cargo de la iglesia. Además, este tipo de madurez requiere tiempo, esfuerzo y disciplina. No viene así nada más. Usted no puede escapar de esto. Esto requiere esfuerzo, especialmente cuando vivimos en una generación que todo lo quiere gratificar o que las cosas las quiere de la forma más fácil. A veces pienso que incluso el crecimiento cristiano o la madurez cristiana, muchas veces queremos que venga automáticamente sin nosotros esforzarnos en base a la disciplina para poder crecer en el Señor. La pregunta crucial es, ¿dónde está involucrado en este proceso de calificaciones? ¿Dónde está usted? Y mientras avanzamos, ¿verdad? Nadie es perfectamente calificado, obviamente. Hay que entender esto. Nadie está perfectamente calificado para ser un líder de la iglesia, incluyéndome yo. Yo siento que no tengo todas las calificaciones, pero aún así Dios nos sigue usando. Estas cualidades, en su mayor parte, no son solo un tipo de cosas en las que puedes decir que has llegado. Siempre debe haber un espacio para el crecimiento, un espacio para ensanchar tu crecimiento, tu desarrollo espiritual. Por lo tanto, creemos que aún estas calificaciones que Pablo va a dar en este versículo son importantes para cada creyente, sin importar si es hombre o mujer. Así que vamos a ver lo que dice el pasaje de esta tarde, el versículo 2 al versículo 7. Dice así: un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos en toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Y debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ese es el pasaje de esta tarde. Y en este pasaje hay por lo menos 15 calificaciones que podemos extraer de este pasaje solamente. Ahora, esto es sumamente importante. En estas 15 calificaciones diferentes, veamos cómo estamos nosotros, a ver si estamos a la altura de estas calificaciones. Y si no lo está, es probable que se necesita más esfuerzo, más dedicación, más disciplina para poder llegar a estas calificaciones. Obviamente que estas cosas no son, nunca vas a llegar a esa perfección de estas calificaciones, y es probable que así sea. La primera calificación que presenta el apóstol Pablo dice que sea irreprensible. Irreprensible. Mucha gente creo que esto ya inmediatamente se da por vencido. No quieres decir o llegar a un punto dice, que te crees que es imposible llegar a ser una persona totalmente irreprensible. Ahora, esto suscribe una característica general por lo que todos, por ejemplo, deberíamos ser conocidos. Esta característica, todo creyente, mujer o hombre, niño o joven, debería de ser conocido como una persona irreprensible.
irreprensible. En otras palabras, otros versículos hablan de la palabra que no tenga algo que alguien tenga que reprocharte, que tienes una práctica o una vida diferente. No deberíamos tener una doble vida, de hecho, en la casa y otra vida diferente en la iglesia. Entonces, debemos ser personas, dice, deben de ser que sean irreprensibles, que no tenga alguien quien te reproche algo. Cuando peca, se arrepiente y busca el perdón de Dios y de los demás o de aquellas personas a quien ofendió. La tercera, la segunda, dice que debe ser marido de una sola mujer. Ahora, esta frase ha sido muy controversial porque algunos quieren interpretarla de diferentes maneras y por ejemplo, hay unas cosas aquí, ¿verdad?, que son interesantes porque esta calificación a veces es ambigua, es un poco ambigua. O sea, en otras palabras, no tiene la claridad que debería tener, aunque uno puede darle o entenderla de la manera que uno quiere, pero la palabra que sea marido de una sola mujer, algunos pueden decir, esa persona no tiene que ser divorciado. A muchos descalifican totalmente a una persona que ha sido divorciada, por ejemplo. La frase en realidad significa un hombre de una sola mujer. Ahora también esto ha sido interpretado y muchos tienen su propia opinión. Ahora, quiere decir que esta persona, si una persona no es casada y automáticamente la descalifica, en otras palabras, que no debe de ser soltero, porque habla que el anciano o el líder debe de ser casado. Ahora, es probable que usted haya escuchado, ¿verdad?, las grandes peleas y discusiones que hay en todo esto de organizaciones religiosas donde no permiten solteros servir. Ahora, si eso fuera el problema, si no se le permitiera a los solteros hacer parte de los ancianos de la iglesia o de los líderes de la iglesia, es probable que incluso algunos de los escritores de la misma Biblia, es probable que no calificarían entonces para esta posición, porque el apóstol Pablo fue uno de esos que la Biblia dice que era un hombre soltero. Entonces, ahora no creemos, no, pero no debe descalificar a una persona. Probablemente, como dije, descalificaría a algunas otras personas en caso que tomáramos la posición de que el líder debe ser simplemente casado. Ahora, una de las cosas interesantes en esto es que aquí creo que la iglesia, la vida real, por ejemplo, aquí en la iglesia nosotros hemos tenido personas que han sido divorciadas. Pero creemos que hay casos a casos, ¿verdad? Tiene que estudiarse el caso. No es que cualquier persona que es divorciada automáticamente puede tener acceso a servir como líder. No, tiene que ser examinado cuál fue las razones o sus casos y entonces tiene la oportunidad incluso para servir. La pregunta que permanecería para nosotros hoy es que porque creo que se refiere más a ser un hombre de una sola mujer, un hombre que está dedicado a esa esposa que tiene y que le ama y que está protegiéndola y cuidándola y sirviendo como tal, como un líder en la misma casa, porque más adelante va a hablar incluso de eso. O incluso podría referirse también que eres mujer de un solo marido. Entonces, todas estas calificaciones, sé que el divorcio realmente no debe de ser el único factor de calificación en relación con el servicio a la iglesia. No creemos así. Puede ser y puede que no sea así, ¿verdad? Pero no creo que en esta escritura se esté hablando acerca del matrimonio. Creo que realmente esta escritura está hablando del carácter que tiene que tener una persona que va a servir al Señor. Así que la otra dice que sea sobrio, otra de las calificaciones, que sea sobrio. En otras palabras, alguien que pueda pensar bien, con claridad. Porque son muchas cosas las que hay que tratar en la administración de la iglesia del Señor aquí en la tierra. Y debe de ser una persona con claridad, la forma clara que piensa acerca de la enseñanza de la palabra de Dios, del trato hacia los demás. Debe tener una claridad. La número 4, dice que debe ser una persona de autocontrol. Debe ser de autocontrol, que sea equilibrado. Son personas tranquilas, frescas, serenos, estables, firmes, que tienen una perspectiva equilibrada de la vida.
de la vida y mentalmente alerta, haciendo obviamente un buen juicio de las cosas. Ahora, una palabra antigua que usaríamos es que sería quizás que tenga un buen sentido, que tenga un buen sentido. La número 5, que sea respetable. Que esa persona pueda ser respetado donde vive, donde está, donde trabaja. Que sea honesto, bien educado, decente. Que sea incluso modesto en cada área de su vida. Estas son algunas de las características que estamos hablando. La otra palabra es la palabra hospitalario. La palabra hospitalario realmente significa amante de los extraños que rápidamente abre su corazón y su hogar a personas que ni conoce y que las hace sentir bien, que las hace sentir cómodas en su casa y que abre su hogar para esas personas extrañas. Esa es la persona que tiene que ser hospitalario. La otra es, número 7, que sea apto para enseñar. No quiere decir que el candidato debe de tener el don de enseñanza. Lo que sí debe tener sana doctrina y una persona que sea una persona de palabra. Que su sí sea sí y que su no sea no. En otras palabras, sino que debe ser capaz de presentar el material claramente. Cualquier enseñanza que debe de dar, debe de presentarla de una forma clara, entendible. Y debe ser apto para enseñar. Número 8. Dice que no sea adicto al vino. En otras palabras, en términos más normales o comunes, que no sea un borracho. ¿Verdad? Que no sea un borracho. Otras palabras, una persona que no se controla o se mantiene en el vino. Ahora, muchas iglesias se han peleado por esto, pero en el tiempo antiguo esta era una cultura. En la iglesia, los creyentes tomaban vino. Pablo habla de eso incluso. Queremos que nuestro liderazgo sea controlado por el Espíritu Santo, no controlado por el vino. El número 9, que no sea pendenciero. Dice que el líder, el candidato al liderazgo no sea pendenciero. En otras palabras, que no sea violento, que no sea una persona golpeadora, que no sea un matón, que no sea alguien que pierde los estribos o que pierde el control rápidamente. Alguien que puede controlar su temperamento, que no hacia otras personas, que no sea violencia, que él no confíe en la violencia para solucionar los problemas, que no sea pendenciero, que no sea violento. La número 10 dice que no sea codicioso. Que no sea codicioso, no amar el dinero, que no sea avaro hasta el punto de ser codicioso, a tratar de querer tener todo lo que él necesita, porque recuerde que en la iglesia esto puede ser un problema peligroso. Por eso habla de esta característica de no ser una persona codiciosa, que entiende, incluso esta persona debe entiende acerca del dinero y usa el dinero adecuadamente, y también esta persona sabe a quién le pertenece el dinero. En otras palabras, que no sea codicioso. La número 11 dice que sea, que sea amable. Simplemente que sea un buen tipo, pues. Un hombre que es misericordioso, que no exige sus derechos, no es rudo, no es maltratador, que entiende la gracia y trata a las personas así como Dios las ha tratado. La otra versículo dice que es que tiene que ser, que dije la número 12, que maneje bien su casa. Que maneje bien su casa. Número 13, que maneje bien su casa. ¿Por qué esto es importante? Porque recuerde que la mayor parte de los líderes deben de trabajar y son vistos con lupa por toda una congregación. En otras palabras, tienen un trabajo público. Entonces, sería como medio hipócrita el querer dirigir la iglesia del Señor si no puedes dirigir la primera iglesia que tienes, que viene siendo tu casa, tu hogar. Entonces, dice que debe manejar bien su propia casa
como, como su familia. Si no están liderando su familia, obviamente no pueden liderar la iglesia del Señor. Luego, la otra característica, la número 14, dice que debe de ser un neófito, en otras palabras, que no sea un nuevo creyente, un nuevo convertido. Pablo es un poco severo aquí en este aspecto, pero a veces si uno pone a una persona muy nueva en alguna posición de ministerio o de liderazgo, esa persona puede, no solamente por su falta de madurez y su falta de entendimiento de las cosas, probablemente puede cometer graves errores en la iglesia. Y Pablo dice para que no vaya a caer o tener la misma actitud del diablo, en otras palabras, que se vuelva pedante, que se vuelva petulante. Y que entonces dice Pablo que él debe de ser una persona que no sea un nuevo creyente. No sea un nuevo creyente, o sea, que esté recién nacido espiritualmente. Porque puede correr obviamente muchos peligros. Dice que es fácil para el enemigo, obviamente, es fácil para el enemigo acabar con un creyente nuevo que está en el ministerio. Es fácil para el enemigo ponerle trampas. Ahora, esto también aplica a los que son más viejos en el ministerio. Pero cuando una persona es madura y conoce y espiritualmente está desarrollada, es probable que el diablo tenga más problemas para poderlo tumbar del ministerio. Y la número 15, la calificación número 15 dice que debe de ser de un buen testimonio, de una buena reputación dentro de la iglesia, pero más que todo fuera de la iglesia. Que tenga un buen testimonio ante sus amigos del trabajo, un buen testimonio en la escuela donde va, un buen testimonio en su vecindario. ¿Cómo te conocen las personas? Que sea un hombre justo con sus compañeros de trabajo. Que las personas que están a su alrededor puedan ver que es una persona que su comportamiento refleja lo que predica, refleja lo que enseña, refleja a Cristo. Porque recuerde que últimamente estos líderes son los que están supervisando, los que están guiando a la iglesia en nombre de Jesús. En otras palabras, Cristo es el que está encargado de la iglesia, pero él ha puesto, la otra palabra que se usa para esto es mayordomo o supervisor o obispo, pastor o anciano, que son los que están viendo el funcionamiento de la iglesia, de cómo la iglesia debe seguir cumpliendo la misión, de cómo la iglesia debe de hacer la voluntad de Dios, que la iglesia se someta a la autoridad de Cristo. Todas estas cosas son parte de la responsabilidad que los ancianos o los pastores o los líderes que menciona aquí hacen en la obra del Señor. En otras palabras, se encargan de guiar a la iglesia para que la iglesia obedezca la voluntad de Dios. Entonces, por lo tanto, esto es importante, un buen testimonio. Creo yo que una de las cosas que el diablo ha usado por años y sigue usando hoy es personas que han perdido su testimonio, han perdido su credibilidad en el área, en el vecindario donde viven. Y por lo tanto, ¿sabe qué es lo que sufre? Es la obra del Señor. Porque la gente no quiere nada con la iglesia del Señor por causa del mal testimonio de una persona. Entonces, cuando un creyente, un líder debe tener estas características de ser ¿cómo se dice? Tener un buen testimonio, eso muestra en nuestro caminar personal con Dios, en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones, en nuestra práctica. Y debemos de estar desarrollando esta madurez, esta práctica santa en nuestra vida. Esto es importante. Y a veces pienso que esta última característica abarca todo lo demás que hemos hablado, las otras 14. Pero es importante entender que si hay algo, por ejemplo, que nosotros podemos llevar de esto, de este aspecto, ¿verdad? Creo que sería el hecho de que nosotros debemos esforzarnos por crecer y madurar
y por tener a estas calificaciones que Dios quiere que tengamos. Ahora, quiero decir, es probable que no llegues a esto. Esto parece como las características de un líder perfecto, ¿no? Que tiene casi todas las cosas en su lugar. Pero es posible que no. Pero que si hay algo que tiene que cambiar y mejorar basado en las calificaciones que hemos hablado, es importante identificarlas. Así que el carácter es un ingrediente obviamente vital en lo que es la obra del Señor. Por lo tanto, como dice Pablo, que sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, que sea sobrio, que sea de autocontrol, que sea respetable, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, avaro, que sea amable, que sea pacífico, que maneje bien su casa, que no sea un nuevo creyente, que dé un buen testimonio. 15 características, 15 calificaciones, que creo yo que son calificaciones que cada creyente, mujer o hombre, debe de anhelar, debe de buscar desarrollar estas características o estas calificaciones, lo cual, como dije, no vienen automáticamente. Es algo por lo cual usted tiene que esforzarse, tiene que disciplinarse para que podamos llegar a estas calificaciones que Dios quiere para sus líderes, que van a estar supervisando, guiando a la iglesia de Cristo, porque últimamente Él es el Cristo que está en control de la iglesia, pero usa a líderes, maduros espiritualmente, para guiar su obra. Usted y yo no somos la autoridad de la iglesia, la autoridad es Cristo. Así que el que está encargado de la iglesia, como dijimos la semana pasada, es Cristo. Pero Él quiere líderes, siervos, con estas calificaciones. ¿Por qué? Porque quien gana es la iglesia. Gana su obra de Cristo, pero también gana su familia. También gana usted cuando tiene estas calificaciones. Así que espero que esto le ayude a esforzarse más y a tomar esos pasos decisivos para mejorar en el Señor. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos.